Dicen que el Cerro del Morro no es un lugar al que se sube por casualidad. Que quien llega a la cima, lo hace porque algo o alguien lo llamó. Yo no creo en esas cosas. No soy supersticioso. Subí porque el paisaje era hermoso, porque estaba de paso por Campeche y alguien en el hostal me habló del mirador que corona la cima. Nada más. Una caminata tranquila, pensé. Un par de fotos, aire fresco, desconectar del ruido de la ciudad, pero desde que tomé el sendero, algo no se sentía bien. No sabría decir exactamente qué. El cielo estaba despejado, los árboles quietos, ni una nube. Y sin embargo, el silencio me pesaba. No era ese silencio normal del campo, sino otro más denso, como si el monte estuviera conteniendo el aliento. Como si algo escuchara cada paso que daba, la vereda serpenteaba entre arbustos secos, piedras y raíces retorcidas. A lo lejos, se veían algunas cruces viejas, de madera carcomida, clavadas junto al camino. Pensé que serían ofrendas, alguna tradición local. Tomé una foto. Pero cuando revisé la imagen en la pantalla, juraría que algo se había movido al fondo. Una figura, pequeña, casi imperceptible. Pensé que era mi imaginación. No le di importancia, seguí subiendo. El calor era soportable, pero el sudor me empapaba como si llevara horas allí. Habían pasado apenas 20 minutos. Me dije que era por la humedad, por la pendiente, por la mochila. Pero una idea empezó a darme vueltas, silenciosa, no estoy solo. No era miedo todavía, era otra cosa. Una incomodidad que se acomodaba justo detrás del estómago, y entonces, cuando ya divisaba las piedras grandes que coronan la cima, la vi. Tirada entre unas ramas secas, semienterrada en la tierra roja. Era una grabadora de esas viejas, de casete. Polvorienta, con una pegatina despegada en un lado. La recogí, sorprendido. Pesaba. Estaba intacta. Y lo más extraño, tenía pilas, no sé por qué lo hice, pero apreté el botón de reproducir. Y en ese momento, el cerro dejó de estar en silencio. Entonces, escuché la historia, grabando, 1, 2, sí, se escucha. Oga. Esto es para que luego no digan que lo inventé. Estoy subiendo al Cerro del Morro, solo, sin guía, con toda la intención de desmentir la leyenda esa de la bruja. Ya me dijeron que es pura historia para espantar niños. Que si la vieja se aparece, que si roba el alma, que si te pierde entre los árboles, pura cosa de pueblo. Bueno, pues aquí vamos, la subida no está tan mal. Calor sí hay, y de sobra. Pero el camino es claro. Solo hay que seguir las piedras marcadas con rojo. Hay unas cruces por ahí, eso sí me sacó de onda. 3, clavadas junto al sendero, como si alguien las pusiera para marcar algo. O a alguien, llevo como media hora, y no he visto a nadie. Ni un turista, ni un pájaro, ni un perro callejero. Nada. Está demasiado callado. No sé si esto está quedando interesante para grabarlo o solo aburrido. Aunque, juro que escuché algo hace un rato. Como un susurro o un lamento. Pensé que era el viento, pero no había viento. Hay algo raro aquí arriba. Me detuve a tomar agua, y cuando levanté la cabeza, juraría que el camino ya no era el mismo. Las piedras no estaban igual. Como si alguien hubiera cambiado el sendero en lo que me agaché. O como si no quisiera que bajara, vi algo. Lo vi. No estoy loco. Entre los árboles. No se movía. Solo estaba ahí, mirando. Era una mujer, creo. De espaldas. Vestía de negro. Cabello largo, larguísimo. No volteó. No hizo nada. Pero yo, no podía dejar de mirarla, no está bien. Algo está mal aquí. Esto no es un juego, no es una leyenda. No es mentira. No suban. No suban nunca más, sigo grabando. No sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez porque si dejo de hablar, algo me va a encontrar en el silencio, ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Perdí la noción desde que se ocultó el sol. Todo se volvió gris. No oscuro, gris.
como si la noche aquí no fuera del todo noche. Como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo no avanza igual. Hace rato vi de nuevo la figura. Sigue allí. No camina, no se mueve. Pero cada vez está más cerca. Al principio estaba al pie de los árboles, luego en medio del sendero. Ahora está a unos 20 metros, quizá menos. No le veo la cara. No quiero verla. Pero sé que me está mirando. Intenté gritar. Nadie respondió. Solo escuché una risa. Era baja, seca, como si viniera desde la garganta de alguien que ya no sabe cómo reír. No sé si fue real o si mi cabeza me está jugando con lo que oí en la mañana, cuando la señora del mercado me dijo que a veces la bruja se ríe justo antes de llevarse a alguien. Me arden los ojos. Me duelen las piernas. Y hace frío. No un frío de clima, es otro tipo de frío. Uno que se mete en los huesos. Que no te deja pensar bien. Lo peor es que traté de bajar. Lo juro. Tomé el camino, marqué las piedras, lo hice todo bien. Pero siempre regreso al mismo sitio. A esta maldita piedra grande con un símbolo grabado, como una espiral, tallada toscamente. No importa por dónde camine, siempre regreso aquí. Siento que no voy a salir. Si alguien escucha esto, por favor, no subas. No lo intentes. Si oyes tu nombre allá arriba, no respondas. Si ves una figura entre la niebla, no la sigas. Ella no quiere que te vayas. Ella quiere que la escuches. Y cuando la escuchas, ya no eres tú, se está acercando, no puedo moverme, Dios, no tiene cara. Recuerdo haberme quedado ahí, mirando la grabadora en mis manos. El peso de lo que acababa de escuchar me aplastaba el pecho. No sabía si debía continuar, si debía dar media vuelta y salir de esa maldita montaña. Pero algo me retuvo. Algo me susurraba que tenía que ver más, que había algo más en ese cerro, algo que no podía dejar atrás. Como si todo lo que había sucedido antes de mi llegada, todo esto, fuera solo una pieza más de un rompecabezas que aún me faltaba resolver. Y entonces, vi la cueva. Al principio, pensé que era solo una sombra, una grieta entre las rocas. Pero al acercarme, noté que era algo más. La entrada estaba oculta, como si la montaña misma quisiera esconderla. Unas rocas caídas, cubiertas por musgo y tierra, formaban un pequeño umbral. No podía ver con claridad lo que había dentro, pero el aire que salía de allí era más frío que el resto del ambiente. Era un frío que calaba hasta los huesos. Me acerqué, la linterna de mi celular parpadeaba. Los pasos retumbaban en el silencio. Cada vez que me acercaba más, el aire se volvía más pesado. La sensación en mi estómago, esa incomodidad, era ahora una presión constante. Algo dentro de mí decía que debía irme. Que eso era una mala idea. Pero no me detuve. Cuando crucé el umbral de la cueva, todo se quedó en silencio. No escuchaba ni el viento ni los árboles. Solo el sonido de mi respiración, entrecortada, y el crujir de las piedras bajo mis botas. Entonces lo vi. Al principio fue solo una sombra. Una figura oscura en la penumbra de la cueva. No se movía, pero sus contornos eran tan nítidos como si estuviera más cerca de lo que realmente estaba. Estaba allí, de pie, inmóvil. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía verla con claridad, pero podía sentirla. Era como si la oscuridad misma la estuviera abrazando. ¿Quién está ahí?, pregunté, y mi voz resonó en las paredes de la cueva. La sombra no respondió. Pero algo en el aire cambió. Se sentía pesado, denso, como si la sombra hubiera escuchado mi voz, pero no se atreviera a hacer un sonido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, supe que no debía estar allí. Pero no podía irme. Algo me mantenía anclado al suelo, como si mis pies no pudieran despegarse de la tierra que estaba debajo de mí. Entonces, la sombra se movió, solo un paso, un movimiento sutil, pero lo suficiente para que el silencio de la cueva fuera roto por un susurro bajo, un susurro que, aunque no entendí completamente, supe que no venía de la figura, sino de la montaña misma. La montaña estaba hablándome. No te vayas, y ahí, en esa oscuridad, sentí que alguien más estaba viendo. La grabadora seguía en mis manos.
La linterna ya no encendía. Estaba atrapado entre la sombra de la cueva y el peso de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería de mí esa figura? Porque no podía irme, la sombra avanzó un paso más, y con él, el aire se volvió aún más denso. No podía moverme, no podía hablar. Y entonces, algo cambió. De la penumbra, apareció un destello. Un brillo débil, como si los ojos de la sombra reflejaran algo, una sonrisa, un gesto tan espantoso que mi cuerpo, por fin, reaccionó. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sabiendo que la montaña no me dejaría ir tan fácilmente, y cuando por fin llegué al borde del cerro, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La grabadora había comenzado a grabar nuevamente. No te vayas. Regresé al pueblo después de lo que ocurrió. Ni siquiera puedo llamarlo escapatoria, porque no fue eso. Más bien, huí, sin saber si el cerro me dejaría ir o no. Las imágenes de esa sombra en la cueva, esa sensación de que algo me observaba, no me dejaban en paz. No podía dejar de pensar en la grabadora, en lo que había escuchado, en lo que había vivido allí. Sabía que necesitaba respuestas. Algo dentro de mí me decía que no podía ignorar lo que había sucedido. Así que me dirigí al único lugar donde sabía que podría encontrar algo, aunque no tenía idea de lo que podría encontrar, el pequeño pueblo al pie del cerro, el mismo lugar donde todos me advirtieron que no subiera. La plaza del pueblo era tranquila, casi vacía. Los pocos habitantes que quedaban en las bancas no parecían tener prisa. Viejos, principalmente, algunos sentados en silencio, otros charlando de manera pausada. La mayoría de las casas eran de adobe, con techos de palma. Parecía el típico pueblo que no conoce el paso del tiempo. Me acerqué a un hombre que estaba sentado cerca del mercado, un anciano con un sombrero de paja, fumando su cigarro. Tal vez pensó que podía ver algo en mi rostro, porque me invitó a sentarme sin decir palabra alguna. Le pedí información sobre el cerro, sobre la bruja del morro. ¿La bruja, dijo, exhalando una nube de humo que me hizo toser. ¿Sabes qué es lo peor? Que no hay quien se atreva a decir su nombre por miedo a que vuelva. Le pregunté por qué tanta gente hablaba de ella. El hombre me miró por un largo momento, con una expresión que no lograba descifrar. Finalmente, comenzó a hablar, su voz grave resonaba como si hubiera estado contando la misma historia durante años o décadas. La bruja del morro no es solo una historia, joven. Es parte de este lugar. Hace muchos años, cuando el cerro estaba lleno de gente, de quienes venían a trabajar la tierra, hubo una mujer. Una mujer que llegó al pueblo con una apariencia extraña. Nadie sabía de dónde venía, ni su nombre. Decían que tenía el poder de controlar el viento, de hacer que las personas desaparecieran, de robar almas. La gente empezó a temerle. El hombre dejó de hablar por un momento, tomó un sorbo de su café y me miró, como asegurándose de que entendiera bien lo que estaba diciendo. Dicen que un día, al caer la noche, la mujer desapareció. Algunos dicen que fue llevada por las mismas fuerzas que ella controlaba. Otros aseguran que nunca se fue, que quedó atrapada en la niebla del cerro. Y es ahí donde sigue, esperando, buscando a los curiosos. A los que creen que la historia es solo eso, un mito. Me estremecí. No era solo una leyenda, era una historia que llevaba siglos entre las paredes de esas casas. Pero, ¿es cierto? ¿Realmente existe? Le pregunté, intentando encontrar lógica en todo esto. ¿Quién sabe? El hombre respondió, su mirada fija en el horizonte. Lo cierto es que no hay quien se atreva a subir después del anochecer. Todos los que han ido al cerro y no han regresado, desaparecieron de una forma extraña. Algunos dicen que los devoró la montaña, que los absorbió. Otros dicen que la bruja los tiene atrapados, convertidos en sombras. Le pregunté si había habido alguien que se atreviera a enfrentarse a ella, a buscarla. El anciano se rió suavemente, con una tristeza en los ojos. La última vez que alguien intentó algo así, hace muchos años, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe lo que pasó, pero su familia jamás lo vio de nuevo. Desde entonces, el cerro es solo para los que no creen en nada, los que quieren probar suerte. Pero,
no importa lo que digan, esa mujer, esa bruja, sigue allá arriba. La conversación terminó con un silencio pesado. El aire parecía más denso, como si las mismas palabras que acababa de escuchar se hubieran quedado atrapadas entre las calles del pueblo. No sabía si creerle o no, pero algo me decía que lo que había experimentado no era solo un mal sueño. Algo en esa montaña, algo en esa bruja, había tocado un rincón oscuro de la realidad. ¿Hay alguna forma de detenerla? Pregunté finalmente. El hombre levantó la vista, como si pensara por un momento. Luego, en voz baja, respondió, no hay forma. Ella está allí. Y cuando te encuentra, nunca te deja ir. Me levanté, agradecí al anciano y caminé hacia el cerro, sin saber si realmente deseaba encontrar respuestas o simplemente huir de mis propios miedos, pero ya era tarde, estaba demasiado cerca de la verdad. A pesar de todo lo que había escuchado en el pueblo, no pude dejarlo ir. Algo dentro de mí seguía arrastrándome hacia la montaña. Tal vez fue la necesidad de encontrar respuestas, o tal vez el simple hecho de que sabía que no podía volver sin entender qué había ocurrido allí, en esa cueva. Porque lo que sucedió esa tarde no fue una coincidencia. No lo fue. Estaba seguro de que algo me había estado esperando, así que, con el estómago en un nudo, volví. El sol se estaba ocultando cuando subí por el mismo sendero. Esta vez, no estaba tan tranquilo como antes. La montaña, al igual que la última vez, parecía respirar. El aire se volvía más denso conforme subía, como si el cerro me estuviera observando, evaluando si realmente tenía la determinación para llegar a su cima, a su corazón. El mismo viento seco acariciaba mi rostro, pero ahora no traía la sensación de frescura que antes me había reconfortado. No. Ahora estaba impregnado de una inquietud palpable, como si las propias rocas quisieran retenerme. Cuando llegué a la entrada de la cueva, el frío me golpeó. Era un frío tan intenso que sentí como si el aire mismo se volviera más denso, como si me empujara hacia atrás. Pero no me detuve. No esta vez. Crucé el umbral, con la linterna en la mano y el sonido de mi respiración como único acompañante. La oscuridad dentro de la cueva era total. La linterna no ayudaba mucho, las sombras parecían devorar la luz. De repente, los susurros que había oído en la grabación comenzaron a hacerse más fuertes en mi cabeza. No subas. No sigas. Era un eco que se repetía, pero no provenía de mi mente. Algo estaba en las entrañas de esa montaña. Algo que se alimentaba del miedo, que deseaba que me quedara allí, atrapado en su oscuridad. Poco a poco, empecé a caminar. Mi cuerpo estaba tenso, alerta, como si cada paso me acercara a algo mucho más grande que yo. Al principio, todo estaba en silencio. Pero a medida que avanzaba más, vi algo. Algo que me detuvo en seco. Había una chaqueta rota, colgada de una piedra. Estaba empapada de tierra, con manchas oscuras que no quería imaginar. Parecía una prenda de alguien que había estado allí antes, alguien que quizás nunca regresó. Me agaché para mirarla más de cerca, y fue entonces cuando vi que había algo más a sus pies. Una mochila, vieja, desgarrada por el tiempo. Al abrirla, algo se deslizó hacia afuera, una foto. El rostro de un hombre, joven, con una expresión que no lograba identificar, como si estuviera preocupado, pero también como si estuviera mirando directamente a la cámara, sabiendo que su destino estaba sellado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era posible que esas personas hubieran llegado tan lejos? ¿Qué les había sucedido? Seguí caminando, ahora con más miedo que antes. Cada paso que daba me acercaba más a una sensación de presión, como si la cueva misma me estuviera engullendo, como si el aire se volviera cada vez más espeso. Y entonces, lo vi. Algo brillaba a lo lejos. Un destello en la oscuridad, como un objeto olvidado en la penumbra. Era un reloj de pulsera. Me acerqué lentamente. Estaba tirado sobre el suelo, su cristal roto, pero aún funcionando. Tic-tac, tic-tac. El sonido era bajo, pero era lo único que rompía el silencio absoluto. Miré el reloj. La hora estaba detenida. ¿Cómo podía estar funcionando si el cristal estaba roto? Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Con el reloj en la mano, seguí avanzando, y entonces lo vi. En una esquina,
casi oculta entre las sombras, había una figura. Una sombra. No se movía, pero era tan densa que parecía casi tangible. No era una persona, no, era algo que tomaba forma en la oscuridad. Podía sentir sus ojos sobre mí, como si me estuviera observando desde las profundidades. Mi respiración se aceleró. No debía estar allí. El instinto me decía que me girara y corriera, pero algo me mantenía allí, inmóvil, como si una fuerza invisible me retuviera. Vi un objeto más cerca de la sombra. Una muñeca. Hecha con trapos y cabello, como las que mencionaban las leyendas del pueblo, la tomé entre mis manos. Estaba caliente. Caliente de una forma extraña, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas. Sentí como la temperatura subía en mis dedos, y en ese momento, el aire a mi alrededor se volvió insoportable. Un susurro comenzó a llenar el espacio, bajito al principio, pero luego más claro. Te vi llegar. Te estaba esperando. La muñeca cayó de mis manos. La linterna se apagó. El reloj dejó de sonar. Y en ese segundo, la cueva se sumió en un absoluto silencio, un silencio tan profundo que mi corazón parecía latir con más fuerza, como si estuviera golpeando las paredes de la montaña. Vete, ahora. La voz era suave, pero llena de una autoridad que me heló la sangre. Corrí. No supe cuánto tiempo pasé allí. No sé si fueron minutos o horas. Pero cuando llegué a la salida de la cueva, todo estaba distinto. No solo la atmósfera, no solo el aire, sino que la montaña misma parecía haber cambiado. El sendero ya no estaba claro, las piedras estaban cubiertas de una capa extraña, como si el cerro estuviera reclamando lo que ya le pertenecía. Finalmente, cuando bajé y llegué al pueblo, solo pude pensar en una cosa: esas personas que había encontrado en la cueva, esas prendas, esas fotos, esos objetos, no eran solo recuerdos. Eran advertencias: lo que está en el cerro no se va. Y si alguna vez decides subir, tal vez ya no regreses.